Bien, buenos días a todos y a todas las que nos están siguiendo online. Hoy comenzamos una nueva sesión del ciclo de charlas Historia Dialogada que leo ante el espejo. Y en la mañana de hoy contamos con la participación de la profesora Núria Sayés Vilaseca en una reunión completamente online. Y os agradecemos mucho que hayáis podido asistir. Aunque vamos a ahondar, como en todas las sesiones, en la biografía de la entrevistada y en sus rasgos metodológicos y el apartado historiográfico. Por hacer una breve presentación, la profesora Núria Sayés es doctora en Historia por la Universidad Pompeu Fabra, con la tesis Giulio Alberoni y la dirección de la política exterior española después de los tratados de Utrecht, 1715-1719, y es profesora permanente laboral en la UNED desde el último año. Sus principales líneas de investigación se enmarcan en la historia diplomática, las relaciones internacionales a principios del siglo XVIII, incluyendo la formulación de la política exterior española, así como pues toda esa política exterior de Felipe V en el momento de la primera reubicación de la monarquía de España tras los tratados de Utrecht. Para recordar un poco la dinámica de la sesión, durante la primera hora y media sería una entrevista, como hacemos siempre, y durante la última media hora sería el turno de las preguntas de quienes estén asistiendo al evento. Bien, siempre empezamos por una cuestión básica, es cómo empezó, Núria, si me permites que te tutee, tu interés por la historia y por qué decidiste hacer el grado. Buena pregunta. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación a formar parte de este ciclo que ahora ya es apuntado, tiene ya muchas intervenciones. Es un honor también estar contada en esa lista. Vamos a ver si puedo dar una respuesta sin divagar demasiado. Yo me matriculé, no fue el grado de historia, fue licenciatura, porque ya tengo una edad. Sobre todo porque había tenido en secundaria y en bachillerato unos estupendos profesores de historia. Nunca se va a alabar suficientemente lo que se hace en secundaria, antes de estos 18 años en los que uno elige, al menos en el sistema español. Y lo vi como una materia infinitamente interesante. Es decir, yo cuando empecé me gustaba todo, antigua, medieval, moderna, contemporánea, todo me atraía, todo me parecía fascinante. Entonces me matriculé en la licenciatura de Historia porque me había gustado tantísimo durante el bachillerato cómo se había enfocado la historia como ¿cómo diría? De una forma en la que, porque yo tuve una buena profesora en bachillerato, se daba muchísima importancia a procesos, a cambios, continuidades, causas inmediatas, causas profundas, contextos históricos y una atención que seguía existiendo pero que no era fundamental a, digamos, la pura memorística de fechas, de nombres y casos concretos, ¿no? Entonces, con eso yo vi que era un campo que me gustaba, me interesaba y que me apasionaba. Y yo recuerdo haber tenido esa conversación ¿y de esto se puede hacer una carrera? Es decir, de esto, después de haber hecho lo que es la licenciatura, uno puede dedicarse a esto. Y tener en aquel momento la profesora de historia era también mi tutora. Es decir, se tiene que intentar si es lo que quieres, si tú lo ves bien. Y entonces yo acabé matriculándome en licenciatura de historia en la Universidad de Barcelona, para hacer eso en 4 años, esa licenciatura, siempre pensando, cuando ya había empezado, dudando mucho de si me gustaba más medieval o si me gustaba más contemporánea. Y aquí, como van a observar, la que no estaba en la lista era moderna, pero eso ya fue más una derivación, ¿no?, que se dio en el tiempo del máster, en el momento de elegir un máster, y acabé, digamos, entrando en un máster en el que, sin ser propiamente de historia moderna, porque era el máster de historia del mundo de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, sí había muchos profesores interesados en la historia moderna que le daban una importancia superior incluso a la contemporánea en sus clases, y ya luego sí que me iluminé un poco más en que
es pura afinidad, de puro interés. No iba a salvar al mundo, no iba a resolver, no veía una gran problemática resolver una tesis. No, yo estaba haciendo el máster y me atraía todo y en aquel momento veía que lo que me gustaba era Moderna. Y a partir de aquí pues solicité una FPU y entré en doctorado con la FPU bajo el brazo, siguiendo la dirección de Joaquín Malvareda en la Pompeu. Y en aquel momento ya era modernista sin saberlo, pero ya estaba un poco encaminada en esa dirección. Sí, bueno, podríamos pasar ahora a hablar un poco de la propia tesis. En la introducción de la tesis doctoral comentas que la inspiración para realizar la misma surgió de una pregunta, de una conversación informal y también de un libro. ¿Cuáles fueron los estímulos realmente para plantear este título de tesis? Bien, vamos a tener que hablar otra vez de la licenciatura porque si no, no se va a entender. Como yo estaba en la licenciatura en la UB, en aquel momento existía una cosa que se llamaban créditos de libre elección y se podían cursar hasta 15 créditos en asignaturas que no eran de la misma facultad, podían ser de la misma facultad o no. En mi caso, yo empleé estos 15 créditos de libre elección para empezar a estudiar ruso en la facultad de al lado, que era filología. Esto en Barcelona SV, y que está en Plaza Universidad, porque pues, es de la universidad antigua. Y yo allí estudiaba ruso pensando que iba un día a hacer historia contemporánea como especialidad. Por razones de la vida, yo seguía estudiando ruso cuando estaba en medio del máster y fue cuando estaba estudiando sobre la guerra de sucesión, porque es un tema que el que luego se convirtió en mi director de tesis y que en aquel momento era quien dirigía mi trabajo final de máster, Joaquín Malvareda, su ámbito de especialización, uno de los importantes, es la guerra de sucesión al trono de España. Entonces, entre esto y el estudio del ruso, y en aquel momento, sobre todo, estaba mirándome los tratados de Utrecht y había determinadas cosas que me llamaban la atención, ese cruce entre una pacificación parcial de Europa en los tratados que afectan al sur del continente, que son los tratados de Utrecht y luego los de Rastatt y los de Baden, y el hecho de que sigue habiendo un conflicto en el norte, que es la Gran Guerra del Norte, ¿no? Entonces, mi duda era ¿qué quedaba, ¿no? Después de esto? ¿Por qué el continente no se pacificaba todo? ¿Qué interrelación había entre los dos escenarios? Una pregunta muy vaga en aquel momento. No te diría que fuese una pregunta, pues, empleando tales fuentes voy a lograr dar una respuesta. Era mucho más vago, era como un área de interés. Y yo iba con esto, pues con esa reflexión y esas preguntas sobre el tema, aprendiendo sobre pues, el interés protestante, la casa de Hannover, el trono de Inglaterra, todo eso. Y claro, en el conflicto en el Báltico, en el norte, pues tiene una grandísima importancia la participación de Pedro el Grande, el zar ruso. Y pues un día hablé de ello con el que era mi profesor de ruso y me dijo, pues es algo interesante, en la historiografía rusa esto es un momento importantísimo, fundamental, hay muchísimo escrito. En España se conoce poco porque, claro, hay, digamos, pocos historiadores que estén a la vez al día en los dos ámbitos historiográficos. Quizá te puede interesar un día mirarlo con más atención. Y yo salí con eso, me fui a hablar con Joaquín Malvareda, persona generosa y dispuesta también a aceptar ideas que vengan pues, de los doctorandos. Dijo, oye, pues vamos a ver, digamos, en nuestros ámbitos de conocimiento académicos, es decir, las personas con quien nos relacionamos en la Sorbona, también en la Academia Francesa, ¿quién nos puede orientar sobre cómo abordar esto, si es lo que le interesa? Y allí es cuando vimos con un historiador que ahora está en la Universidad de Nantes, que es Eric Schnackenburg, que había dedicado su tesis a la política exterior en el norte de Europa, de Francia, a inicios del siglo XVIII. Y fue un poco bajo sus consejos y su orientación inicial que yo empecé a ver que era posible hacer una cosa más o menos en la línea, pensando en cómo era la política exterior española hacia el norte en esa primera
mitad, primer cuarto, en aquel momento no lo tenía tan claro, del siglo XVIII. Entonces salimos de esa conversación que pasó por el profesor de ruso, luego pasó por el director de la que fuera luego la tesis, luego pasó por ese historiador francés, Eric Schnackenburg, y que acabó en un estudio de los años 50 que me había recomendado Eric Schnackenburg, que era la crisis del norte, la crise du nord, que es un poco un gran estudio de Claude Norman sobre la interrelación entre los conflictos del irredentismo mediterráneo de Felipe V y todo un conjunto de puntos calientes alrededor, digamos, del continente europeo, en el norte, en el Imperio Otomano, etc. Entonces yo partí un poco de que existía ya este trabajo y que este trabajo tenía algunas lagunas, podía ser criticado a nivel de las fuentes que empleaba. Era un trabajo que no sé cómo diría, muy basado en una visión de la política exterior, un realismo, sí, un realismo político, una realpolitik. Todo lo que pueda imaginar alguien en política exterior es posible. Y sí, por lo tanto, si la diplomacia inglesa, que está muy bien informada, afirma que existe una negociación hispano-rusa, entonces es que existe. Y yo cogí esto y me lo miré y lo analicé y pensé que quizá no era posible, quizá se necesitaban más fuentes, que quizá para que existiera una relación entre España y Rusia a inicios del siglo XVIII, era necesario que alguien en España se hubiese dado cuenta de que existía un zar que era distinto a sus predecesores y que esto se podía historiar, ¿no? Y digamos que la andadura de la tesis empezó por esa línea. Vamos a ver no solo cuál es la política exterior que se lleva a cabo, sino cuál es la que es posible imaginar, porque solamente teniendo en cuenta las opciones disponibles vamos a poder comprender cuál es la política exterior que se lleva a cabo. Un poco la cuestión que ya sí llegó a digamos, a una definición metodológica. Vamos a ver quién decide, vamos a ver qué opciones se consideran, vamos a ver cuáles son las preferencias. Y con esto, pues ya era un poco más claro qué se tenía que hacer en el archivo. Sí. Hablando con Mario sobre la propia tesis, sí que es cierto que una de las conclusiones a las que llegamos es que realmente la cuestión avanza entre un análisis de las relaciones hispano-rusas en esa época, 1715 y 19, pero al final la tesis también es una visión más global de la propia política exterior de la monarquía de España. Esto tenía una dificultad, evidentemente la base cuantitativa, pero sobre todo la fragmentación de esa documentación que trabajaste. Entonces me gustaría preguntarte sobre esos desafíos a la hora de consultar fuentes. Lo hemos hablado antes previamente, los archivos estatales rusos, el archivo del Estado de Nápoli, el Colegio del Veroni de Piacenza. Bueno, ¿cómo lograste construir un discurso en base a una información tan fragmentaria y tan dividida? Sí, este seguramente era el reto, ¿no? Porque al fin y al cabo, desde mi punto de vista, cuando hay tantísima información diplomática, porque hay cartas cada semana, es decir, es la base del funcionamiento de mi fuente principal, que es la correspondencia diplomática, hay una acumulación de documentos, de cartas, que van variando la información. Hay aquello que uno describe, luego lo que el mismo diplomático cree que ha ocurrido, lo que discurre, que es un poco lo que imagina que puede suceder, y eso puede generar un grado de confusión importante, es decir, una gran cantidad de discursos que se están cruzando, de ideas que se ponen sobre la mesa, y uno puede llegar a afirmar casi cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, yo para abordar esto sí es verdad que tuve que tomar alguna decisión, digamos, de tipo metodológico. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que no me vale? ¿Cuáles son las fuentes a las que voy a dar prioridad o no? Y yo creo que dentro de la tesis parte de este momento de definición metodológica, que creo que también lo que le corresponde a una tesis doctoral. Entonces, mi intención fue, o digamos, mi enfoque metodológicamente, si tuviera que describirlo, se centró en
si yo iba a tratar de explicar cómo era la relación diplomática, las relaciones exteriores entre España y Rusia en unos años muy determinados, debía entender cuáles eran los actores pues, que estaban participando directamente en esta relación, quién estaba en España, quién decidía, quién opinaba, quién deliberaba al lado del rey, en qué grado, qué tipo de influencia, pero no tanto, no solo más bien quiénes eran esas personas, sino sobre todo por las características incluso geográficas de esta relación. ¿Cuál era la información que se recibía? ¿De qué forma se trataba? ¿Quién tenía acceso a esta información? Y seguidamente, a partir de esta información, cuáles eran las opciones que se iban considerando a cada momento, cuáles eran las preferencias y al final cuál era la decisión. Y todo esto en un proceso que es absolutamente dinámico, porque claro, la información va variando semana a semana a medida que se recibe el correo. Entonces, yo partía de este esquema organizativo de unos actores, una información, unas opciones, unas preferencias, una decisión. Y por lo tanto, esto me señalaba cómo organizar la información que yo iba encontrando en el archivo, porque esencialmente era esto lo que tenía que hacer. Y es ese tipo de enfoque el que luego hizo derivar la tesis desde un estudio de unas relaciones diplomáticas muy concretas a un estudio de quién participa en la decisión política, porque sin una cosa no se podía hacer la otra, ¿no? Yo iba a las relaciones diplomáticas hispano-rusas, pero si no tenía muy claro la información, los actores, las preferencias de estos actores, era imposible construir el relato. Entonces, eso es lo que dio tantísima importancia, sobre todo a archivos en los que se podía encontrar una gran cantidad de datos sistematizables. El Archivo General de Simancas fue fundamental, como también lo fue el Archivo Histórico Nacional, sobre todo porque es en estos dos en los que yo encontré una correspondencia, la del ministro que ya había descubierto que era el que me interesaba, que era Alberoni, la correspondencia privada de este ministro con los diplomáticos españoles en el extranjero. Su red, digamos, las personas con quien hablaba y a quien luego incluso daba órdenes. Entonces, esta correspondencia tomó precedencia sobre el resto, no por ser más importante, sino porque si íbamos a ver lo que hacía ese actor, necesitamos saber precisamente esos movimientos. Y luego, allí donde había lagunas, era más fácil acudir a otras fuentes que podían dar un poco más de empaque allí donde faltaba información. Si daba esa preeminencia a Alberoni, pues en este mismo momento era importante su correspondencia privada con personas que no formaban parte del servicio diplomático español, pero que eran también pues, sus amigos, sus correspondientes. Y esto estaba en el Colegio Alberoni de Piacenza. La correspondencia con el duque de Parma y los ministros del duque de Parma está en el Archivo Stato di Napoli, entonces serie farnesiana, pues entonces era necesario acceder a esto. Y así se iba formando el mapa, ¿no? Para ver todas esas fuentes, pero además no perder el foco de por qué estamos empleando estas fuentes. Y en aquel momento en el que yo tuve que asumir a lo largo de la elaboración de la tesis, que por ejemplo para el año 15 o para el año 16, 1715, 1716, esa correspondencia no me daba resultados. Allí no había información. Por lo tanto, eso significaba o podía significar que la negociación corría por mano, vamos a decir así, de otras personas, que se podía investigar esto también como pues, una forma de entender cómo estaba organizado el servicio en la Secretaría del Despacho de Estado. ¿Quién más está participando? Si no es Alberoni, porque Alberoni en el año 15 y 16 no tiene absolutamente ningún tipo de control sobre esto, ¿por dónde está corriendo esta información? Y eso lleva pues, a ver la Secretaría del Despacho de Estado, por un lado, la que está en manos de Grimaldo, o a ver los dictámenes del Consejo de Estado, en ese caso controladas por el que es su secretario, Juan de Elizondo, y luego las consultas que se elaboran en el marco de este Consejo. Y todo esto es lo que va, digamos, generando el orden, ¿no? Quién está controlando no tanto la toma de decisiones, pero sí la información, entendiendo que es la base
de lo que luego va a ser la toma de decisiones. Pasamos ahora, Nuria, una cuestión que me parece muy interesante, que vos comentás, lo preguntó Alberto, vos respondiste muy bien, que es la idea de dificultad de dispersión de fuentes, ¿no es cierto? Lo comentabas recién, pero humildemente entiendo que había otra dificultad, quizás vos no la pusiste por escrito, pero al menos sí lo que yo puedo percibir mientras leíamos la tesis, que es la dificultad de tratar con acontecimientos que son sincrónicos y diacrónicos. Hay una cosa que me parece fantástica mientras estaba leyendo la tesis. Y en ese sentido, primera pregunta, que es, claro, cuando uno lee la tesis y luego el libro, hay una idea que vos lo comentás, pero que quizás no es el foco de atención, que es la Gran Guerra del Norte. Claro, ahora, si uno se fija en la producción historiográfica, la Gran Guerra del Norte, al menos en el ámbito hispánico, ha recibido muchísimo menos atención que la Guerra de Sucesión. Uno lo podría, bueno, en fin, son numerosos los factores, pero a mí me interesa saber, o nos interesa saber, cuáles son los nexos o las influencias mutuas que vos ves entre ambos conflictos, porque tenían lugar en el mismo continente, en partes diferentes, pero en fin, mismo continente, e incluso la Guerra del Norte se extendió más. ¿No es cierto? En cantidad de años. Entonces, quizás ver esos nexos, esos vínculos que en última instancia terminarían condicionando mucho a la política exterior de la monarquía luego de Utrecht, Rastatt y Baden, ¿no es cierto? Claro, aquí está la cuestión, ¿no? La Gran Guerra del Norte es un asunto que nos parece, visto desde la historiografía española, un asunto casi germánico, es decir, está centrado en el norte de Europa, tendrán participación en ella, pues sí, daneses, sajones, prusianos, rusos, suecos, y luego Hannover con Inglaterra, ¿no? Pero quizás se ve como un ámbito que tiene menos peso que la Guerra de Sucesión, por la que, como es completamente lógico para la historiografía española, la Guerra de Sucesión es mucho más importante. Esto entra dentro de la normalidad, ¿no? Pero es verdad que incluso de la lectura de las fuentes que yo iba empleando, de la correspondencia diplomática, de los dictámenes, de las consultas del Consejo de Estado, resulta muy evidente que para cualquier actor de aquel momento los escenarios están profundamente interrelacionados. Es decir, el historiador del siglo XX-XXI puede hacer como que con la Guerra de Sucesión se ha logrado, perdón, que con los tratados de Utrecht se ha logrado la paz en Europa y hacer un poco como que conflicto cerrado no hay más. Pero si uno está examinando los documentos, incluso hispánicos, recalco, del momento, año 15, año 16, año 17, desde luego 18 y 19, ya de una forma extrema, que hay no solo la Gran Guerra del Norte, sino muchos conflictos abiertos en distintos puntos de Europa. Esto es una constatación constante, es decir, la paz es frágil, sumamente frágil. Y esto uno puede decirlo como una precaución, cuidado, vamos a ir con cuidado porque los tratados a fecha de hoy sabemos que digamos son sólidos y se han convertido en incluso una seña, ¿no?, de lo que es la política internacional moderna y lo que es la diplomacia, lo que puede lograr la diplomacia en época moderna. Pero en aquel momento los tratados de Utrecht son un acuerdo que quién sabe cuánto puede durar. Entonces, y eso se puede ver pues como una prevención, cuidado, no vamos a mover mucho las aguas porque esto es muy delicado, o como ocurre en determinados momentos en el ministerio, los gobiernos de Felipe V, verlo como una oportunidad. Se ha firmado una paz, es muy frágil, se puede discutir. Y una de las razones que hay para seguir discutiendo si esta paz nos sirve o si está mal hecha y se tiene que volver a hacer, es que hay distintos problemas en distintos puntos de Europa que aún no se han resuelto o que se están resolviendo mal. Entonces, claro, por supuesto, la misma acción de Alberoni y sus contactos con Pedro el Grande contribuyen a la sensación de que hay una comunicación entre el sur de Europa y este norte de Europa que sigue en guerra. Pero es un fenómeno mucho más grande. Entonces tenemos que entender que en el ámbito germánico la Gran Guerra del Norte es importantísima, más que nada porque pues, en esa guerra no es solo
no nos basta comprenderla como un conflicto principalmente entre Suecia y Rusia, o el Zarato de Moscovia, como lo queramos llamar, sino que participan en la Guerra del Norte el Ducado de Hannover. Entonces eso significa la misma persona que es rey de Inglaterra, el duque de Brandenburgo o elector de Brandenburgo, que es también rey de Prusia, o rey en Prusia, para ser incluso más concretos, el elector de Sajonia, que al mismo tiempo es rey de Polonia. Entonces, todo eso hace que la Gran Guerra del Norte asuma un rol como conflicto de alto riesgo en todo ese tiempo que transcurre desde 1713, digamos, gran núcleo de los tratados de Utrecht, y la conclusión de la Gran Guerra del Norte en 1721. Esa idea de que la paz es incompleta, que el equilibrio no está bien establecido porque solo se ha cerrado la guerra de sucesión y existen demasiados grupos, comunidades, soberanos dispuestos a tomar las armas de nuevo, o incluso que siguen con las armas en la mano, ¿no? Entonces, sí hay esa noción muy presente también en la diplomacia española de que en ese espacio del norte se están dando novedades muy importantes y que es necesario tener un determinado control, ¿no? Un conocimiento, una capacidad de intervención en este norte europeo, porque la palabra en el despacho de Felipe V en 1717 es: en el norte se han levantado muchos nublados, está pasando algo y no estamos suficientemente informados, porque eso también es relevante a nivel de fuentes. La monarquía hispánica se encuentra actuando en ese principio del siglo XVIII, bueno, año 15, 16, 17 en adelante, se encuentra actuando un poco a ciegas en lo que se refiere al norte de Europa, porque eso tiene que ver con la estructura del sistema vital. La monarquía hispánica había conseguido informaciones sobre el norte de Europa por varias vías, y una de las más importantes es su contacto directo con Viena. Allí iban a parar las informaciones que procedían de Moscovia, de Suecia, de todo el imperio. Y de allí se sacaban pues estas informaciones y llegaban a la corte de Madrid. Pero claro, en 1715, 16, 17, todo este ámbito, digamos, toda esta capacidad informativa que había pasado por Viena se ha liquidado. La información procedente de Bruselas es inaccesible. La información procedente de Milán, estos observatorios sobre lo que está pasando en Europa, es inaccesible. Son territorios del archiduque, ahora ya el emperador Carlos VI. Entonces, estamos un poco a ciegas informativamente, pero Felipe V considera que es importante tratar de conseguir las informaciones que sea posible, sabiendo aún así que el conocimiento que en aquel momento se tiene del norte de Europa es menor que el que se tenía pues, en tiempos de Carlos II, por ejemplo. Y aquí también otro factor que es necesario resaltar es que ha habido un cambio generacional muy importante dentro del sistema diplomático. Por una cuestión de edad de los diplomáticos y luego por una cuestión de fidelidades. Todos aquellos que en algún momento han seguido el, digamos, partido del archiduque, estamos en un momento posguerra de sucesión, han abandonado el servicio diplomático. Y muchos de ellos eran personas que tenían un profundo conocimiento de los asuntos del norte. Y ya no están. Y ya no se les consulta. Y su dictamen ya no se consigue. O se han puesto incluso al servicio de Carlos VI, perfectamente plausible. Entonces, esto hace que el sistema diplomático de Felipe V se encuentre a ciegas, con menos conocimiento, con menos información directa, y aún así con una necesidad de mantener una capacidad operativa en el norte que está intentando conseguir un poco como puede, ¿no? Una de las, digamos, de las conclusiones principales que se puede sacar del estudio de este contexto es que se está actuando sin una estructura firme de información. Se está actuando en base a unos indicios muy endebles. Y a la práctica, por eso hay algunos de los planes de Alberoni que es imposible que funcionen. Pero en ese sentido,
y acá también retomamos los aportes de otras personas que han pasado por el ciclo, tanto, bueno, en su momento María Luz González Mezquita y Christopher Storz hace unas semanas. Claro, ellos entienden, comprenden, coinciden en esta idea de que, claro, las paces, sobre todo la Utrecht, dejaron a todos los reinos, no sé si a todos, pero una gran mayoría, disconformes. Ahora, en función de lo que vos has estudiado, y estoy en este momento tengo ante mí el capítulo que escribiste en el libro editado por Joaquín del declive de la monarquía y del imperio español, que es, vos ahí haces un resumen de 1713 a 1719, claro, con la ventaja de, digamos, desde la atalaya del siglo XXI, pero mirando, intentando mirar hacia 1713. ¿Qué elementos pensás vos o qué podía hacernos creer que los acuerdos eran endebles? Porque me refiero, personajes como Alberoni más tarde, pero el zar Pedro I o incluso la misma disconformidad de Carlos VI deriva en parte de que entienden de que esos tratados han implicado muchas pérdidas y relativamente quizás pocas ganancias a cambio. Entonces, ¿qué te hacía o qué pensás vos que en ese momento había indicios de que esa paz probablemente no iba a ser muy duradera, en tu opinión? A ver, había varios indicios que hacían que la paz de Utrecht pareciera a punto de desaparecer, digamos, en la historia, como un acuerdo más de los que se hicieron y luego se olvidaron porque se les pasó por encima. Y hay muchos elementos aquí. Primero, cuestiones que afectan a Francia directamente. Dentro de los preliminares de la paz de Utrecht figura, por supuesto, la renuncia de Felipe V a sus derechos a la sucesión de quien entonces, en 1715, se convierte en Luis XV. Esta renuncia es una renuncia en contra de su propio. A pesar de lo que digan los textos de la renuncia, a pesar del juramento que sigue la renuncia, etc., es una renuncia que es evidente a todos que es en contra de la voluntad de quien la hace. Por lo tanto, primer punto, digamos, delicado. Después de la muerte de Luis XIV, reina en Francia un niño de 5 años y su tutor es un tío lejano, el Felipe, duque de Orleans, regente en Francia. Y es en aquel momento también el regente el único, digamos, él y su línea, el siguiente en la línea de la sucesión al trono de Francia, aunque está en vida y reinando en España un tío de este chico Luis XV. Esa renuncia es uno de los problemas principales de la paz. Felipe V la ha otorgado sin querer, sin desearla. Y hay indicios de sobra de que no tiene interés en respetarla. El primer punto. Vale, eso es lo que genera, pues, por lo tanto, tantas reticencias al duque de Orleans hacia, pues, su pariente, rey de España. Ocurre algo no igual, pero parecido en el reino de Inglaterra. En defensa de la sucesión en la línea protestante, a la reina Ana de Inglaterra, que no tiene hijos, que no tiene sucesores, digamos, inmediatos, le sucede la casa de Hannover, que no dejan de ser unos duques de un ducado en Alemania. Electores, lo que quieras, pero a nivel de peso nobiliario, no deja de ser un gran noble germánico, pero se convierte en rey de Inglaterra, Jorge I. Mientras, en cambio, existe un pretendiente al trono exiliado que está en Saint-Germain, muy cerca de Luis XIV, muy dispuesto a reclamar el trono cuando pueda. Digamos, a nivel de lo que son puras pretensiones de casas reinantes, ¿no? O sea, pretensiones varias. Luego hay, por supuesto, lo que es el reparto. La monarquía de España, la monarquía hispánica ha dejado de existir en la forma que tenía, su perfil territorial ha cambiado completamente, se ha operado un determinado reparto que sigue en algunos puntos las líneas de donde había quedado, digamos, el mapa europeo a la fin de la guerra en el momento de la suspensión de armas, pero no deja de ser un reparto
en el que además se ha hecho entrar Sicilia, que se entrega al duque de Saboya, solo porque los ingleses así lo han dispuesto. Es una configuración un poco extraña. Si a eso le sumas que a partir de 1714-15 se va viendo que Felipe V es capaz de renovar, rearmarse, digamos, reavivar su hacienda y ponerse a punto para la guerra, pues es evidente de que hay problemas y que quizá va a querer ganar pues alguno de los reinos que ha perdido. Y con eso todo el mundo entiende que se va a generar un efecto dominó. En el momento en el que Felipe V se mueva, va a haber estallidos, digamos, en distintos puntos de Europa que van a intentar aprovechar el momento. Es la visión que está, digamos, obsesionando al ministerio francés y al ministerio británico en aquel momento. Si Felipe V se mueve, se va a empezar a desmoronar el conjunto. Y es muy visible, ¿no?, que Felipe V está dispuesto a digamos, no respetar los tratados de Utrecht. Por lo tanto, es cuando se va generando esa gran novedad que es el movimiento diplomático que sigue a los tratados de Utrecht y que ha estudiado muy bien Frederick Dont, pero que también cuenta con publicaciones de Guido Braun y de Erich Schnackenburg, que es el movimiento de ¿cómo se llama? De asecuratio pacis, vamos a asegurar, vamos a consolidar la paz de Utrecht con un conjunto de tratados posteriores que la hagan más fuerte y que vayan poniendo en relación los distintos soberanos en lo que es una expresión de una nueva forma de relación entre ellos, en los que se va garantizando cada vez más la paz de Utrecht. Si tú quieres que todo el mundo se comprometa en la defensa, por ejemplo, de la sucesión protestante, pues a tu turno vas a tener que garantizar los derechos del regente de Francia o el acceso la posición del duque de Saboya como rey de Sicilia, etc. Es una red de tratados que se encadenan. Todos ellos son bilaterales, pero todos hacen referencia al anterior. Un poco, esta es la gran novedad diplomática, el momento de mutua comprensión entre el ministerio francés y el ministerio británico, esa alianza contra natura, que lo que consigue es que que una parte fundamental de los tratados de Utrecht se consolide como unos acuerdos, unas cláusulas que van a ser intocables a partir de entonces. Alberto, tenés el micrófono apagado, por la duda. Perdón. Pasando a la cuestión, también la cuestión italiana, ¿no?, que es una de las claves para entender la inestabilidad del continente entre 1715 y 1725. Como has hablado de esa incompatibilidad de visiones entre este Felipe V, que busca resarcirse de esa pérdida de Nápoles o Sicilia, por otro lado el duque de Orleans, Jorge I, que entienden que, bueno, el emperador pues tenía derecho a obtener esos territorios. Teniendo en cuenta este escenario que has planteado en la anterior cuestión, ¿cuáles son las repercusiones de las invasiones de Cerdeña de Sicilia en 1717 y 1718 en este aspecto? Claro, yo en ese sentido creo que el ejercicio que más me interesa es el razonamiento que enmarca la decisión política de emprender estas dos campañas, ¿no?, en cada uno de los dos momentos. ¿Por qué en verano de 1717 se lanza una campaña anfibia, que por supuesto es carísima, que no se puede sacar uno de la manga, sobre Cerdeña, y el papel que juega luego, un año más tarde, en la campaña sobre Sicilia? Claro, lo primero que tenemos que hacer es desterrar la idea que diplomacia y, digamos, guerra, actividad militar van por caminos separados. De hecho, a la práctica lo que tenemos es una especie de continuum, ¿no?, en el que el mensaje que los ministros transmiten está en consonancia con las acciones militares que luego se emprenden, y además las acciones militares son una forma de intervenir y de alterar las condiciones marco de las negociaciones diplomáticas que están en curso. Entonces, desde mi punto de vista,
así como la campaña de 1717 sobre Cerdeña es muy impulsiva en muchos sentidos. Es algo que ocurre porque se ha detenido al inquisidor general, a José Molines, cuando volvía a España para asumir digamos, el cargo de inquisidor general. La corte entra en una especie de efervescencia. Alberoni ve que si no asume que esta detención de Molines en su paso por el Bielsaado es un casus belli, él va a caer del ministerio y que por lo tanto o gobierna la situación y lanza una campaña contra Carlos VI o se va a quedar sin nada, porque en aquel momento Alberoni no es nadie, es un favorito, pero es un favorito con muy poca base, ¿no?, para su poder. Entonces, la campaña de 1717 es una fórmula de dar salida a la intención de Felipe V a tomar la detención de Molines como casus belli y hacer un intento sobre el reino más desprotegido, digamos, el que parece más fácil de conquistar, como así se demuestra, y ver luego qué pasa. ¿Qué pasa después de que Felipe V hable claro y demuestre de que tiene capacidad militar? Porque es muy relevante tener en cuenta que en aquel momento Felipe V ve que la visión que se tiene de la monarquía de España es la de una monarquía a la que se la puede mandar, es decir, una monarquía débil militarmente, débil diplomáticamente, y sí hay una importante reacción ante esta sensación que para él es humillante. Hay una afirmación, digamos, de su poder ante una visión del... él se ha sentido, y así se explica también desde 1715, se ha sentido un rey cautivo, un rey obligado a aceptar los tratados de Utrecht, y está ahora su hacienda en una situación que le permite demostrar que esto no es así y no tiene que ser así, ¿no? Entonces, en 1717, el rey, palabras de Alberoni, habla claro y se va a la conquista de Cerdeña. En aquel momento no estaba muy preparado. Por supuesto, el año siguiente es completamente distinto. Hay una auténtica organización, ¿no?, para la campaña de Sicilia, y ya es una forma de decir a Europa, a España, a Francia y a Inglaterra: no nos interesa amoldarnos a vuestras indicaciones. Y hasta tal punto no nos interesa que vamos a saltárnoslas todas para proceder a la conquista de Sicilia. Y aquí sí es un momento de enfrentamiento abierto. Mientras que el ataque en Cerdeña era vamos a ver qué pasa si, siguiendo este impulso del monarca, asumimos el casus belli, entonces vamos a la conquista de un reino donde nadie pierde mucho ni gana mucho. En Sicilia es muy evidente, ¿no?, que la situación es mucho más compleja, el reino es mucho más valioso, lo que se está haciendo es abiertamente un desafío. Entonces, para mí las campañas tienen este significado muy distinto, primero que es como muy dubitativo, y luego el éxito en esa campaña abre la puerta a lo que es el desafío abierto, mientras Alberoni considera que quizá algunos de sus movimientos diplomáticos van a tener éxito y le van a permitir afianzarse en Sicilia y recuperar el reino para la monarquía de España, que es la intención última. Para mí también es muy importante pues subrayar, ¿no?, que en la corte española existía un estado de opinión cortesano que puede que no sea favorable a Alberoni, pero sí era muy favorable a las empresas mediterráneas. Quizá no en aquel momento, quizá no en exactamente las mismas medidas u órdenes que se dieron, pero sí una idea de que a la monarquía se le ha amputado todo un conjunto de territorios. Y ahora la monarquía está capacitada a nivel, pues, de finanzas y militar para volverlos a reclamar. Por lo tanto, lo más lógico es que esto se haga. Y, este punto yo creo que ahora ya está está muy bien establecido a nivel historiográfico, o debería, que existe este gran ambiente cortesano y que las empresas sobre Sicilia o sobre Cerdeña el año anterior no tienen mucho que ver con
las ambiciones de una reina loca que está buscando tronos para sus hijos, que es esa gran corriente tradicional historiográfica, ya se ve que no encaja por ninguna parte. Es decir, las conquistas de Cerdeña y Sicilia no tienen nada que ver con los intereses de Isabel de Farnesio. Y esto es así. Que Isabel de Farnesio fuese una persona pues también muy inclinada a animar al rey a ir a la guerra, esto no lo voy a poner en duda porque no es esta cuestión. Pero que los intereses fuesen los de Isabel de Farnesio, esto no es sostenible y es importante también que esto quede pues clarísimo. Yo creo que ya está muy claro, que hay mucha historiografía que ya ha asumido esto, pero es verdad que siempre queda un pórsico de ese desprecio a la figura femenina que se ha entrometido en decisiones que correspondían al rey y que afirma que todo eso se hizo porque la reina era la ambiciosa y el rey se dejaba un poco manipular. Sí, bueno, luego podríamos... No, dime. Bueno, que luego podremos hablar de esa cuestión, ¿no? Porque la, digamos, historia más divulgativa sigue existiendo esa figura de Isabel de Farnesio como la impulsora de toda esta cuestión, aunque, como dices, historiográficamente ya no se sostiene. Bueno, podemos pasar, antes de pasar al siguiente tema, nos queda un actor también muy importante en Italia, así que se han dedicado a estudios sobre la Santa Sede de la Guerra de Sucesión, pero lo que nos interesa aquí es un poco conocer cuál es su papel en todas estas campañas, la de Cerdeña, la de Sicilia, en ese decenio de 1715-1725. ¿Cuál es el papel de la Santa Sede en este sistema de equilibrio? Bueno, muy buena pregunta. La Santa Sede toma aquí un papel un poco más discreto, ¿no? Quizá que en la Guerra de Sucesión, aunque sigue siendo importante porque en una buena parte también se está discutiendo, de hecho, uno de los elementos que se discute en el momento es si los feudos de Parma y Piacenza y luego el de Toscana son feudos papales o son feudos imperiales. Aunque esto no forma parte directamente del irredentismo mediterráneo de Felipe V, sí es una de las cuestiones en las que se entromete profundamente la cuádruple alianza, los aliados, en ese caso directamente el Ministerio francés y el Ministerio británico. Porque para que su plan de paz, su propuesta de cómo tiene que ser el equilibrio europeo, funcione, estos feudos deben ser reconocidos como feudos imperiales. Y no hay salida a esto. Entonces, el papado se ve un poco despreciado en ese sentido. Alberoni es cardenal de la Iglesia desde julio de 1717. Parece que esto no cambia su visión muy contraria al Papa y su poco interés en escucharle. Entonces, esto por un lado. Desde el punto de vista de la corte en Viena, el único uso que se le da al Papa es de emplearlo en términos de publicística en aquello que más conviene a Carlos VI. Por lo tanto, tampoco es una posición que le deje en una muy buena, bajo una muy buena luz. Y desde el punto de vista de franceses y británicos, su rol como señor territorial, como señor terrenal, suzerano en Parma y Piacenza y en Toscana, está siendo aniquilado en tratados en los que el Papa no participa. Entonces sí vemos un momento de crisis en la figura papal que está siendo dejada de lado, de un modo que demuestra un respeto muy poco, un respeto muy poco visible, ¿no? a un papel que durante la Guerra de Sucesión había sido mucho más importante. Si es el inicio de una tendencia, digamos, de relegación del papel papal
del papel del Papa en las relaciones internacionales, si es un inicio de tendencia o es más bien el resultado de la, digamos, de la personalidad de quien entonces era Papa, Clemente, esto sería discutible. Yo creo que nos encontramos en un momento en el que el propio Papa tiene un perfil bajo, es muy poco hábil diplomáticamente, entonces se presta a ser utilizado incluso. Y no es que, por ejemplo, Roma esté perdiendo peso a nivel de dirección de la política internacional. Bueno, en ese sentido, uno de los elementos que a nosotros con Alberto nos gusta remarcar en las charlas es intentar analizar procesos de una, digamos, corta o mediana duración. Y debajo de todo lo que vos venís comentando, Nuria, muy interesante por cierto, claro, hay un detalle que nosotros no estamos comentando, que lo damos por sentado, pero que es muy bueno traer a colación, que es la idea de, y esto me acuerdo que lo comentó Christopher como un fenómeno diplomático colosal, que fue la alianza franco-británica de 1716 a 1731, que no recuerdo hablar exacto de Christopher, pero lo dijo algo así como no dijo milagro diplomático, pero un fenómeno extraordinario. Claro, ahora la alianza diplomática, esta franco-británica, es muy llamativa por numerosos motivos. Primero porque en menos de 3 años pasaron de ser, digamos, de estar en bandos opuestos en la guerra de sucesión a prácticamente forjar una alianza que se extendió durante unos 15 años. Ahora, y lo comentaste, pero si puedes ahondar un poco más, ¿cómo, dos cuestiones al respecto? ¿Cómo influye o cómo influyeron las dos muertes, la de la reina Ana y la de Luis XIV, en Inglaterra y Francia, sobre todo porque se iban dos líderes, digamos, que con trayectoria y que tenían peso en Europa, pero sobre todo, qué tan relevante fue para esa unión la idea de inestabilidad interna y de miedo? Porque uno podría argumentar que Rey Jorge, como vos comentaste, por supuesto una figura importante, pero que no dejaba de ser un duque de la época, tenía miedo a la pretensión jacobita, Jacobo Estuardo, ¿no es cierto? El pretendiente, como se le decía. Y por otra parte, Felipe de Orleans, a pesar de que, como bien decís, Nuria, se había firmado esa cesión de los derechos de Felipe V, no dejaba de ser sospechoso, sobre todo porque son países que están, digamos, atravesados separados por el Pirineo. Entonces, ¿hasta qué punto fue ese miedo, esa inestabilidad interna, esa sensación de que es un orden endeble lo que contribuye a forjar la alianza franco-británica? Aquí vale la pena hacer una pequeña consideración historiográfica. Es decir, los estudios del siglo XIX, los de inicios del siglo XX, afirman que esta alianza es antinatural. O sea, afirman, vamos a decirlo así en términos generales, ¿no? Observan esta alianza, la toman como antinatural y entienden que la única explicación posible es que dos soberanos o dos gobernantes en situación de crisis, en lo que es, digamos, los fundamentos de su poder, se han visto más inclinados a entenderse, precisamente al tomar conciencia de la propia debilidad interna y de la necesidad de buscar apoyos, incluso si es fuera del país. Esa interpretación, que es muy general en toda la bibliografía del siglo XIX y de inicios del XX, no deja de ser una crítica. Es decir, no deja de subrayar que esto es antinatural, que la fortaleza una no la tiene que buscar en un acuerdo diplomático con el vecino, sino que uno tendría que tener unas bases fuertes para estar gobernando correctamente, ¿no? Para Jorge I se le acusa de estar dando, digamos, prioridades a sus intereses hannoverianos y, por lo tanto, al hacer esto, está actuando en contra de la nación británica. Y es normal que, por lo tanto, no tenga una buena comprensión con la nación británica y tenga que buscar un aliado externo. Y para Felipe de Orleans, regente en Francia, se le considera que está maquinando para asumir el trono y que al hacer esto, pues por lo tanto, no puede contar con la nación francesa, que va a ser fiel a su rey y no a su regente, y tiene que buscar un vecino con quien entenderse.
Esa visión historiográfica, afortunada, aunque por supuesto uno tiene que asumir, ¿no?, que están los dos gobernantes en una situación compleja, están estableciéndose después de una guerra, habiendo firmado una paz ante un parlamento uno y ante un modelo polisinodial, la polisinodía de la regencia el otro, lo cual son pues panoramas políticos que no son de nada sencillos. Se debe asumir que la historiografía ha adelantado para considerar que quizá para efectivamente consolidar la paz de Utrecht era necesaria ese entente, a un nivel ya no solo de, digamos, consolidar su poder internamente, sino a nivel de poder establecer una tranquilidad europea por la que no solo los gobernantes estuviesen pues tranquilos en su posesión del trono o del gobierno, sino que además los pueblos no tuvieran que sufrir otra guerra de quizá 15 años más. Entonces, precisamente la renovación historiográfica, a ella ha contribuido Storrs, contribuye Tont Fredericton de una forma muy señalada también desde la historia del derecho, nos ayuda a entender que la tranquilidad europea necesitaba ese tipo de acuerdo, que las dos potencias que más habían contribuido a la paz de Utrecht, porque así había sido, ¿no? Había sido Luis XIV con la reina Ana quien había diseñado la paz de Utrecht, pues que sus sucesores estuviesen un poco a la altura para asumir lo bueno y lo malo que había en esa paz y para corregir aquello que quizá no era tan sólido, lo que quizá no ayudaba a prolongarla en el tiempo. Y aquí pues ganó esa apuesta, ¿no?, de que la paz fuera duradera porque los reinos lo necesitaban. Francia no tenía más fondos. Realmente lo había dado todo para consolidar a Felipe V en el trono de España. La nación británica se había endeudado para poder sostener la guerra de sucesión. Por lo tanto, quizá desde un punto de vista de aquello que era posible políticamente, no hubiese otra forma que esta alianza, aunque pues en el siglo XIX se viera como antinatural. Bueno, sí, lo de antinatural también lo había comentado Christopher, que incluso también, si no recuerdo mal, Nuria, vos lo sabrás mejor que yo, porque seguramente lo habrás leído y lo habrás citado en la tesis y demás, que esto también me recuerda mucho a lo que decía Immanuel Wallerstein en esto del sistema mundo y demás, que hablaba de diferentes etapas de la relación entre Francia y entre Gran Bretaña. Claro, quizás a veces un juicio que se hace en función de lo que fue en el siglo XX, no viendo con lo que sucede en el siglo XVIII como una alianza antinatural, en fin, temas que nos exceden. Pero aprovecho también esta cuestión y antes de pasar a la política exterior de la monarquía, que Alberto va a continuar al respecto, que vos en uno de tus capítulos que escribiste haces referencia a que la alianza franco-británica no solo fue estable en términos de cantidad de años, sino que también ejerció un gran poder de atracción para unidades políticas que se estaban acomodando a un nuevo escenario, entre ellos el zar Pedro I en Rusia. Entonces, ¿cabe pensar, en tu opinión, que esa relativa estabilidad de Europa, obviando los intentos de Alberoni y demás, solo podía mantenerse, esa relativa estabilidad en general, si Francia y Gran Bretaña decidían voluntariamente que se mantuviese, en el sentido de hasta qué punto era una estabilidad que dependía enteramente de la voluntad de dos monarquías y no de quizás una suerte de unión de intereses en toda Europa? Me explico lo que quieres. ¿Hasta qué punto depende de la voluntad de, insisto, del regente y de Jorge I? Hay aquí un punto muy interesante. Yo creo que, es decir, uno de los grandes éxitos de la alianza franco-británica es luego extenderse, ¿no? Ir sumando pequeños soberanos, puede ser Prusia, puede ser Sajonia, puede ser, por supuesto, el rey de Cerdeña, porque ya no es rey de Sicilia, etcétera, y puede ser, por supuesto, el emperador Carlos VI, irlos sumando a su acuerdo, ampliar las Provincias Unidas, etcétera. Pero
Claro, la cuestión era que para poder hacer eso, y aquí estamos en un punto muy interesante, esa alianza se sitúa, se define como la que va a proporcionar la tranquilidad de Europa, ¿no? Es decir, está mirando a estabilizar los tratados de Utrecht y asegurar que se prolongan en el tiempo. Y para hacer eso, emplea un concepto muy potente, ¿no? Que historiográficamente puede ser muy discutido, su uso, su no uso, que es el equilibrio. La idea de vamos a configurarnos de una forma que no exista ningún soberano que pueda forzar a sus vecinos a someterse a sus designios. Y para hacer esto vamos a crear una, no sé cómo decirlo, una mancomunidad, un acuerdo transversal. Y para hacer eso, pues alguien tiene que definir cuál es la forma que tiene el equilibrio, porque si cada uno tiene que hacerlo por su cuenta, no vamos a encontrar la paz. Lo que vamos a encontrar es una guerra continua. Entonces, este es el gran éxito de Francia y Gran Bretaña, acordar entre ellas cuál puede ser la configuración de este equilibrio, cuáles son sus normas y cuál es el reparto de territorios que va en él, qué es lo que es aceptable dentro del equilibrio, y luego vender el producto, lo voy a decir de esa forma, a través de toda su diplomacia, los dos a la vez, pues cada uno con aquellos con los que trate más. Francia primero con Suecia, luego Francia con Dinamarca, pero luego Inglaterra situando el mismo acuerdo. Y que toda la actividad diplomática que sigue a 1718 se funde en el respeto al acuerdo franco-británico. Como mecanismo diplomático es nuevo, es muy complejo y es un éxito. Sí, bueno, hemos hablado una cuestión que es el sistema de equilibrio. ¿Hasta qué punto se puede problematizar también ese concepto, ¿no? En el contexto europeo? Yo creo que es uno de los grandes ámbitos de discusión. Lo que pasa es que probablemente, por ejemplo, en la historiografía española nos metemos poco en ese tipo de discusión porque tiene mucho de teórico, porque tiene mucho de dificultoso. Quizá también porque nosotros no tenemos tantos, y aquí es un punto interesante, no tenemos tantas fuentes primarias en las que un actor, ministro, gobernante, alguien que participe en el gobierno, se dedique a reflexionar sobre lo que significa este sistema del equilibrio que nos están proponiendo, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos que entender una cuestión básica, que es que existe un tipo de pensamiento sobre las relaciones internacionales, sobre lo que es el derecho público de Europa. Este derecho público de Europa existe en el marco francés, existe en el marco británico, se está debatiendo de una forma muy abierta en estos dos ámbitos, y en España aún tenemos que estudiar correctamente la recepción de este derecho público europeo, por ejemplo, del concepto del equilibrio, de lo que significa que la ley de los tratados internacionales tenga más peso que las leyes fundamentales de un reino. Todo esto hay pensadores, ministros, filósofos hispánicos que se ocupan de esto, pero estos trabajos no han estado bien analizados y no se ha estudiado en profundidad qué recepción hacen de Grocio, qué recepción hacen de Pufendorf, qué recepción hacen de Wolff, qué recepción hacen de estas grandes ideas que llegan de un ámbito que tiene mucho de protestante, que por lo tanto la incorporación de estos discursos se tiene que hacer porque en la práctica, sin esto, los diplomáticos españoles no pueden acudir a negociar en ningún sitio, pero que es un discurso que desde el punto de vista de España incluso se ha generado en contra de la monarquía hispánica, por lo tanto es como muy difícil de asumir. Yo creo que es uno de los ámbitos en los que aún cabe hacer importantes investigaciones y reflexiones de qué es lo que podemos aportar con los materiales propios de los ministerios, los gobiernos españoles,
en ese estudio del equilibrio europeo, su discurso, sus fundamentos legales, la elaboración del derecho público europeo, etc. Sí, hay otros conceptos vinculados también a la política exterior de la monarquía de España, algunos de ellos proporcionados por STORS, por otros investigadores, conceptos como resurgimiento, revisionismo de Utrecht, irredentismo en el caso de Italia, y también la utilización de un concepto como Estado fiscal militar. ¿Hasta qué punto estos conceptos pueden describir la política exterior tras la paz de Utrecht? Esto requiere reflexión, ¿eh? En primer lugar, voy a empezar por el punto del Estado fiscal militar, por ejemplo, porque me resulta muy útil. Para mí es muy evidente que aún podemos aprender mucho y podemos investigar mucho de los mecanismos que se ponen en pie, que se activan en este momento posterior a Utrecht para, pues, financiar y hacer posible las campañas mediterráneas del año 17-18. Esto abarca desde los asentistas que se ocupan de los suministros hasta la Intendencia General que está encargada, José Patiño, no es una figura nada menor y que para este momento concreto aún, creo yo, carece de un estudio adecuado, ¿no? Entonces, si el concepto del Estado fiscal militar nos sirve para llamar la atención sobre unos determinados procesos que son imprescindibles para que luego la monarquía vaya a la guerra, yo aplaudo, decir, a mí me sirve y además para ese tipo de conceptos también es muy, muy relevante tomar en cuenta el uso didáctico que tienen. Quizá no todo el mundo puede suscribir que el Estado moderno español en aquel momento funciona bajo los presupuestos de un Estado fiscal militar, pero en el momento que tienes que explicar cómo funciona la guerra, toda esa historiografía ante una clase llena de alumnos, toda esa historiografía es extremadamente útil. Te da un utillaje que los estudiantes tienen que conocer y que les permite, pues, comprender rápidamente, ¿no?, el momento. Pasa lo mismo con el concepto del irredentismo mediterráneo de Felipe V. El vocablo en sí no me ayuda mucho, pero resulta que encapsula algo del pensamiento político que creo que es muy válido y muy útil. Felipe V está pensando en lo que había sido la herencia de Carlos II. Su monarquía tiene un perfil territorial completamente distinto y, por lo tanto, la monarquía de Felipe V está intentando definir cuál es su lugar en el orden europeo y es la identidad de la monarquía, ¿no?, la que se tiene que definir en esas campañas. Por eso, irredentismo tiene algo de útil, sobre todo porque si lo empleamos desde un punto de vista de larga duración. Pensar que irredentismo mediterráneo se tiene que asociar solo a la figura de Alberoni en su ministerio y que por lo tanto empieza en el año 15 y acaba en el año 19 es problemático, porque el irredentismo mediterráneo no es una idea de Alberoni. En cambio, separar los dos conceptos y comprender que dentro de la corte de Felipe V durante mucho tiempo va a haber una corriente de pensamiento, un partido, si quieren, más fuerte o menos fuerte, pero que está pensando en el perfil territorial de la monarquía, lo que se ha perdido en Utrecht y lo que tendría de beneficioso incorporar Sicilia o Nápoles, y que esto tiene duración en el tiempo más allá del año 19, comprender esto sigue siendo útil. Por lo tanto, el concepto, para lo que tenga de útil, lo aplaudimos y lo empleamos. Bueno, hemos hablado mucho, Nuria, pero hasta ahora hemos hablado sobre temas, vamos a decir, quizás no sea el término más adecuado, pero mainstream, y ahora sí nos gustaría meternos en cuestiones bien puntuales que también has tocado. Y una
vamos a hacer algunas preguntas sobre Felipe V y luego pasaremos ya a otras cuestiones. Claro, observando en realidad no solo tu tesis y el libro derivado de ella, sino lo que has escrito, sale, y esto lo comentabas antes, pero me gustaría que fueses un poco más, que ahondaras un poco más, que cuán importante es para los primeros años después de Utrecht la vía reservada, o sea, como fuente, Ujú. ¿no? Porque, sobre todo en el caso de Veroni, porque quizás hablo sin, digamos, desconocimiento del caso, pero uno puede entender que la vía reservada, incluso por su mero nombre, se entiende que era algo, no quiero decir secreto, pero sí que se esperaba que lo leyeran, o sea, me refiero a pocas personas, ¿no es cierto? Entonces, desde tu punto de vista, o viendo el caso de Veroni, o incluso considerándolo y teniendo en consideración otros, cuán relevante y cuán importante es en términos de la información que nos puede proveer, que no es la misma de un diplomático que envía una carta firmada, en fin, dirigida a la vía reservada, es lo secreto que el historiador en este caso, que usa para, bueno, reconstruir el relato. Ujú. Claro, esto es un fenómeno que para este principio del 18 es general en todas las monarquías europeas, es decir, los soberanos cuentan con unos determinados canales de entrada de información, canales de Estado, y luego, debido a la cantidad de personas que forman parte de este aparato administrativo, se van generando, se van creando otros canales de entrada de la información que pueden ser más específicos, ¿no? Que pueden ir a un secretario del rey, que pueden ir a un secretario, pues en el caso británico, de Estado para los asuntos tal o cual, norte o del sur. En el caso hispánico, claro, es muy conocido, ¿no? La vía reservada no deja de ser el momento en el que la correspondencia deja de ir directamente al Consejo de Estado, la correspondencia de los diplomáticos, en ese caso, deja de ir directamente al Consejo de Estado y va por la vía del secretario del despacho de Estado. Es para la monarquía española, tenemos una orden de 1 de febrero del año 17 que ordena a todos los miembros del servicio diplomático que cesen inmediatamente su correspondencia al Consejo de Estado y pasen a escribir todo al secretario del despacho de Estado. Esto es el Marqués de Grimaldo. La novedad aquí es que, aprovechando este momento extraño de paso de uno al otro, Alberoni crea lo que sus amigos llaman la vía reservatísima, aún más reservada, que es la correspondencia que estos mismos diplomáticos le van a escribir a él, solo a él y no a Grimaldo, entendiendo por lo tanto que hay no el cauce de Estado que va al Consejo de Estado y el cauce de vía reservada que va al secretario del despacho de Estado, sino también una vía extra, que es la que va directamente a manos de Alberoni. Sin esto, Julio Alberoni nunca jamás hubiese sido capaz de despachar en privado con el rey. Y aquí es donde está un poco la maniobra, ¿no? El punto interesante. Una entrada particular de correo tiene muchos usos, un acceso a la información que es privilegiado. Incluso si las cartas dicen lo mismo que estaban contando a Grimaldo, Alberoni puede acudir al despacho perfectamente informado. Y luego, si Alberoni, como efectivamente consigue reservar unas determinadas materias para que solo se le cuenten a él, pues entonces ya su posición al lado del rey se encuentra bastante bien asentada en lo que es una información sobre el continente europeo que no tiene nadie más. Este tipo de mecanismo es, como es muy evidente de los estudios de la nueva historia de la diplomacia, es de lo más corriente, de lo más habitual en el conjunto de la monarquía, de las monarquías europeas del momento. Pero es verdad que en España coge un vuelo particular precisamente porque en aquel mismo momento se ha liquidado el uso digamos, de las consultas del Consejo de Estado. Es decir, la deliberación que había quedado durante tanto tiempo en manos del Consejo de Estado desaparece porque, y eso significa que el rey no puede contar con esta opinión. Y eso significa que en un determinado momento las decisiones se están tomando sobre una base muy endeble y con muy poca reflexión. Y aquí quizá es donde Alberoni más se merece ese epíteto de aventurero,
porque no hay base, porque no hay experiencia previa, porque no hay conocimiento del norte de Europa, porque las decisiones se están tomando solo entre Alberoni y el monarca. Entonces, en otras monarquías se hace lo mismo, pero el rey toma, digamos, además de tomar el dictamen de un secretario privado, también oye al resto. Y aquí esto nos falla. Bueno, también, a ver, hemos hablado mucho hemos hablado de Gran Bretaña, hemos hablado de Francia, hemos hablado de Felipe V, pero hay también otros dos actores a los que vos has dado un poco más de, quizás no tanto en términos de cantidad de publicaciones, pero sí que has hecho mención, que son Rusia, que lo has comentado, y las Provincias Unidas. Rusia, Provincias Unidas te preguntará luego Alberto. Pero en cuanto al caso ruso, es realmente fantástico porque es adentrarnos en claro, es adentrarnos en un territorio del que sabemos muy poco y del que, claro, geográficamente está muy alejado. Entonces, claro, leyendo uno puede percibir un cambio de actitud en cuanto a Rusia respecto a la monarquía de España, ¿no? Porque, como vos bien decís, con Carlos II, durante el reinado de Carlos II, hay un intento por parte de Rusia por establecer vínculos, luego que no se llevan a cabo, me refiero, llegan embajadores, enviados, pero no hay nada concreto, y luego ya a comienzos del siglo XVIII hay un intento, comienzos bien dentro del siglo XVIII, un intento por parte de Felipe V de establecer contactos con Rusia, ¿no es cierto? Consciente del papel que había tomado luego de la Gran Guerra del Norte. Entonces, en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿a qué se debe este cambio entre la transición de Carlos II a Felipe V en las relaciones con Rusia, o al menos la fascinación que produce? Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto Rusia era para Felipe V algo, una relación quizás más utilitaria, artificial, que algo que provenía directamente de una motivación de quiero establecer relaciones con Rusia porque me interesa y no por meramente lo que me pueda aportar en términos de contactos comerciales y demás? Digo, ¿hasta qué punto Felipe V pensaba en esto me puede servir para un fin último? Buena pregunta. El punto de cambio seguramente se debe a la propia extensión territorial de Moscovia, el cambio, digamos, del perfil territorial del zarato entre el tiempo de Alexei, que mandó enviados a Carlos II, y el tiempo de Pedro el Grande. Sobre todo porque, claro, estamos hablando, y lo vinculo a tu segunda pregunta, estamos hablando de un tipo de relación que tiene que ser que tiene un objetivo militar estrictamente, ¿no? Y que sigue la pauta estricta de los aliados de Revers que tiene la monarquía francesa. Vamos a buscar a alguien que esté situado en la frontera opuesta de nuestro contrincante para poderle atacar a la vez. Los dos, cada uno desde su lado, ¿no? Y así hacemos una pinza. Esto es un sistema de funcionamiento clásico de la diplomacia de la política exterior francesa. Francia tenía una relación especial con el Imperio Otomano para atacar a los Habsburgo y otra relación especial con Suecia para también atacar a los Habsburgo. Pues entonces, empleando un mismo tipo de mapa mental, en aquel momento en el que Suecia está un poco de capa caída porque los territorios albánicos los está ganando Pedro I, Felipe V llega a la conclusión que es viable que sea Pedro el Grande quien ataque o bien los círculos del imperio y con ello al emperador, o bien a Jorge I mediante pues, un enfrentamiento naval en el Báltico. Es esa visión, ¿no?, de la alianza de Revers. Vamos a establecer este primer contacto porque no sabemos cuándo, igual que hacía Luis XIV, no sabemos cuándo activar este contacto nos va a ser útil. Por lo tanto, en aquel momento, claro, se va. Lo que en 1717 es un interés vago, se va convirtiendo en una emergencia, una necesidad apremiante, porque a medida que avanza la guerra de la Cuádruple Alianza, España necesita ese socorro ruso. Pero empieza pues simplemente visualizando el mapa europeo y, digamos, evaluando que hay este otro actor, que ya no es un señor que está... O sea, los territorios de Pedro I en el transcurso de la Gran Guerra del Norte dejan de ser unos territorios, digamos,
digamos, confinados a lo que es al continente asiático, sin salir a un mar útil, que es, digamos, como se emplea entonces el término, y pasan a ser unos territorios con múltiples salidas al Báltico, que además controla varios puertos de los más importantes. Riga, Rebel, que va a ser Tallinn, el riesgo que tiene que controle Danzig también. Todo eso lo convierte en un posible aliado militar muy importante. Y este concepto, ¿no?, de el aliado lejano que quizá podremos activar cuando lo necesitemos, es una concepción que se mantiene a lo largo del tiempo. Lo vemos en 1718, digamos, resucita de nuevo en el año 25, resucita de nuevo en el año 27, resucita de nuevo en el año 40. Hay como distintas ocasiones a lo largo de esta primera mitad del 18 en el que este concepto de vamos a tener un aliado lejano, quizá inútil en términos comerciales, pero que militarmente nos puede dar resultado. Aquí, claro, los rusos buscaban sobre todo un acuerdo comercial y no encuentran forma de tramitarlo porque Felipe V no quiere oír nada de esto. Sí. Puedo pasar a cuestión de las Provincias Unidas, entonces. Bien, bueno, una de las cuestiones que vertebra el eje del proyecto Atlant Rex relativamente es el espacio atlántico y uno de esos objetivos es hablar sobre esas relaciones comerciales tanto en la orilla americana como en la orilla europea. Por eso queríamos plantear también la cuestión de las Provincias Unidas, que comparado a Francia, a Gran Bretaña o a otros actores europeos sí que tiene un rol más secundario a partir de la Guerra de Sucesión Europea. Y nos planteamos una pregunta que es, bueno, ese posicionamiento es una cuestión también interna a la hora de conseguir una neutralidad que beneficie a esos intereses comerciales, aunque también, bueno, vive en una cierta crisis en ese ámbito, o por el contrario es una consecuencia de esa política de Gran Bretaña y Francia que es efectiva a la hora de relegar a esa posición a las Provincias Unidas. Hay un poco de las dos cosas, ¿no? Pero es verdad también que las Provincias Unidas, como bien mostró Raghill Hutton, que creo que Christopher Storrs también la mencionó en la entrevista que tuvisteis a inicios de marzo, las Provincias Unidas tienen esa configuración política que hace muy compleja, digamos, la dirección de su política exterior y que también hace que se actúe con pies de plomo. Hay unos intereses determinados, sobre todo comerciales, y por lo tanto las provincias van a hacer los mínimos movimientos, las mínimas novedades necesarias para seguir conservando su comercio en el pie en el que se encuentra. En ese sentido, es una política poco atrevida, poco vistosa, muy garantista, muy cuidadosa con todos, que no quiere involucrarse en los grandes conflictos y que prefiere mantener un perfil bajo. Esto podría parecer, pues, no sé si subordinación o digamos, un paso a una segunda línea. Si evaluamos la política europea desde el punto de vista de las grandes potencias, pues así es, no juega en esa primera línea, pero es que no le interesa jugar en esa primera línea, ni tener los gastos que van asociados a esta primera línea, ni los riesgos que van asociados a esa primera línea, ¿no? Un poco nadar y guardar la ropa es un poco la máxima de las Provincias Unidas, y en ese sentido su política es, pues yo diría, bastante exitosa. Sobre todo a lo largo del 18. No tendrá la vistosidad, los grandes momentos, los grandes ministros que tiene Inglaterra, pero mantendrá su capacidad comercial, mantendrá unas buenas relaciones con muchísimas potencias. Una
un músculo diplomático que no lo vemos porque no es tan, pues no lleva a grandes tratados y no lleva, desde luego, a grandes guerras, pero que le permite mantener sus relaciones con todos. Sí, al hilo de eso también has escrito sobre 3 grandes puertos comerciales que sirven como nodos de información entre la monarquía de España y Gran Bretaña, como son Ámsterdam, que era uno de esos grandes puertos, y en menor medida los asociados a la Liga Hanseática, Hamburgo, Lübeck. En fin, lo que queremos preguntarte es sobre la importancia de estos puertos que tenían una labor, digamos, comercial, pero también están asociados a un flujo de información constante. ¿Qué papel juegan estos espacios a la hora de vertebrar los flujos de información entre la monarquía de España y Gran Bretaña? Aquí es sumamente interesante el papel que, digamos, se reserva a los grandes puertos en la estructura diplomática española, sobre todo en un momento en el que está intentando recuperar músculo, recuperar forma, aún no tiene acceso a Viena, por lo tanto ha perdido una capacidad importante y por lo tanto puede emplear estos puertos, algunos de ellos, digamos, técnicamente parte del imperio, pero que actúan un poco en los márgenes siendo ciudades libres, como un espacio que en aquel momento no es tanto de comercio, como nos parecería pues lógico, sino de acumulación de información. Y también porque la propia comunicación marítima, fluvial y marítima, es mucho más rápida que la comunicación terrestre cuando uno no puede cruzar territorios del emperador, cuando precisamente pues parece que se está convirtiendo en quien controla una parte tan importante del continente europeo, ¿no? Por lo tanto, estos puertos tienen esa grandísima importancia a nivel informativo. Si bien es mi comprensión que para este momento concreto, para estos primeros años para este momento de recuperación de relaciones después de 1714, aún no existe un buen estudio del contacto de los mecanismos de comunicación entre Madrid y los grandes puertos del Báltico, mientras que sí constatamos que hay movimiento. Por lo tanto, hay un ámbito que yo creo que puede ser explorado y que puede ser explorado con éxito y con unos resultados interesantes. Ni que sea para saber mejor el conocimiento que se tiene, el tipo de circulación, el tipo de personajes a los que estamos encargando este tipo de contacto, la información que se pierde por el camino, etcétera. Sí, antes de pasar, Mario, al siguiente tema, tenemos también un interés, porque hemos hablado de Rusia, y es algo que pregunto desde el total desconocimiento. ¿Hasta qué punto Rusia tenía interés a la hora de comerciar, por ejemplo, en puertos de la monarquía de España como Cádiz? O ya no hablemos de intentar meterse en el comercio americano. Interés lo tienen. Es verdad que, claro, el caso ruso es muy particular. Precisamente porque hay un zar muy concreto obsesionado con todo aquello que tenga que ver con el comercio, ¿no? Es el reinado de Pedro I el momento estelar para este tipo de interés, porque el zar es un apasionado de esto. Quiere saber que todo lo que sea comercio, todo lo que sea navegación, le despierta un interés enorme y además una conciencia, no diría tanto de atraso, pero de que hay un comercio, que hay otros que están haciendo con sus productos, vamos a decir así, y que por lo tanto es un terreno que puede recuperar. Que británicos y holandeses, sobre todo, están negociando con producto, digamos, ruso, producto que ha salido de unos puertos que ahora son rusos, que pertenecen a su imperio y que con estos productos han hecho negocio pues con la monarquía hispánica. Pues si ellos han llevado este negocio, el zar está interesado en que este negocio se traslade a sus naves
se traslade a sus marineros, que pase por sus aduanas, que pueda tener no solo un control, sino un beneficio indirecto. Es cierto también que hay como varios viajes exploratorios por parte de agentes del ZAR a España que están orientados a recabar el máximo de información posible sobre cómo funciona el comercio que los holandeses y los británicos tienen con España y qué posibilidades hay de proporcionar productos que luego sean reexportados hacia América. Es una cuestión esencial que se discute pues, ante el ZAR en su colegio de comercio y que genera todo un interés, pero en lo que se refiere, nosotros sabemos que tenemos diplomáticos que están sobre el terreno buscando esta información, recabando esta información, pidiendo favores, pero en lo que se refiere al volumen que puede asumir este comercio, esto es un ámbito que desconocemos, porque probablemente es un comercio menor, es decir, no consigue un gran volumen, pero la realidad es que no tenemos estudios al respecto. Por lo tanto, podemos asumir que sí, tenemos un cónsul que se pasa muchísimos años en Cádiz, algún movimiento tendrá, pero de momento no sabemos exactamente su actividad de tipo comercial a qué lleva. Porque sabemos de su actividad ante el rey, sabemos de sus peticiones, sabemos de casos concretos de negociantes que pues, sus productos han sido incautados porque eran necesarios para la toma de Gibraltar, el caso verídico, ¿no? Del año 25-26. Pero no sabes muy bien a cuánto abulta esto. Por lo tanto, no nos podemos limitar ahora al interés, a la existencia de determinados agentes. Nos falta el estudio, digamos, cuantitativo que pues, nos demuestre el empaque que tenga eso. Bien, Nuria, estamos después de casi 1 hora 40 de conocimiento, estamos llegando al final, al menos de nuestras preguntas, y te proponemos hacer un ejercicio. Claro, cuando con Alberto nos ponemos a leer buena parte de lo que han producido aquellas personas que invitamos, surgen, digamos, como resortes hacia otros textos de otros autores que nos hacemos otras preguntas y que pueden ser relevantes. En este caso, cuando leíamos sobre todo cuando leíamos tu tesis, empezamos a pensar, claro, Nuria habla de diplomacia, entre otras cosas, para el siglo XVIII. Pero también en un ejercicio de larga duración, uno puede pensar que es un arte, por decirlo de alguna forma, que va evolucionando, no quiero decir progresivamente, por eso hay la idea de que siempre vamos para bien, pero que evoluciona del siglo XVII. Y en este sentido, seguramente lo tendrás muy presente, hay un artículo del historiador Manuel Herrero Sánchez, IP de Latran Rex, que él habla de Westfalia Utrecht. Es en 1648-1713. Entonces, en función de tus estudios, que van después de 1713 y mirando hacia atrás, ¿es posible hablar, te parece a vos, de una cierta línea de continuidad desde mediados del 17 en términos de una diplomacia que se piensa cada vez más profesionalizada, esta idea de búsqueda de equilibrio, teniendo en cuenta que Luis XIV también está permanentemente poniendo en discusión esa supuesta idea de equilibrio, y de cierta, si uno podría denominar, quizás estoy cometiendo una afrenta, pero cierta razón de Estado? ¿Vos ves cierta evolución en función de tus estudios mirando hacia atrás, ¿no? Como si la guerra de los 30 años y sus consecuencias hubiesen sentado las bases para: nos vamos a tranquilizar y vamos a intentar llegar a acuerdos que de alguna forma lleven la paz al continente. Sí, yo creo que desde luego lo que vemos aquí es una especie de progresión, ¿no? Una línea que es perfectamente posible unir estos puntos. Después de, así en términos generales, ¿no? Después de un estallido violento relacionado con las guerras de religión, relacionado con las crisis de la propia monarquía hispánica por su inmenso poder en el continente europeo, nos encontramos entre Westfalia y Utrecht en este momento en que se está generando una forma de negociar, ¿no? No ya solo por la cantidad de manuales
de perfectos embajadores que aparecen en aquel momento, ¿no? Que tienen que enseñarle a uno cómo comportarse, sino sobre todo por el hecho de que existe esta idea de existen unas reglas de comportamiento que son aplicables a todos y que nos ponen a todos en un mismo pie de relación. Porque luego habrá problemas de ceremonial y de precedencia y de quién pasa primero Vale, esto, por supuesto, quién está más cerca de... Todo eso existe. Pero existe una base que es la de... Podemos comunicarnos de soberano a soberano, de ministro que representa soberano a soberano, entendiendo que primero nos tenemos que escuchar, que existen este conjunto de reglas que es el derecho público europeo, que se nos aplica a todos por igual, que existe algo que se llama la fe de los tratados, que tienen que ser respetados, ¿no? Que existen incluso unos teóricos que están escribiendo sobre el tema, Grocio, Pufendorf, Wolf, etc. Todo esto va conformando un bagaje. A partir de aquí, que la profesión del que van a negociar se esté profesionalizando o no, que el oficio sea cada vez encargado a personas que tienen más experiencia en el campo o no, hay mucho margen a discutir, más que nada porque existen casuísticas infinitas. Yo, por ejemplo, a veces uno pensaría que es lógico que un diplomático conozca lenguas. Es lógico que un diplomático, al momento en que asume una posición de embajador o de ministro plenipotenciario al frente de una misión, haya tenido experiencias previas en otros espacios, en, digamos, misiones semejantes para comprender cómo funciona ese negocio, ¿no? Y aún así hay personajes que hallamos que no tienen experiencia previa, que aún así, con una educación de noble de primera línea, se encuentran equipados también para eso, ¿no? Y aquí tenemos el gran punto de la definición, qué es lo que hace el perfecto diplomático. Y hay mucho de saber comportarse como un cortesano noble, un aristócrata, bien formado, bien leído, bien educado en un ambiente cortesano, que hace mucho y que sigue haciendo mucho, que vale para mucho en estas cortes europeas del siglo XVIII. Por lo tanto, sí hay profesionalización, pero más bien te diría yo que lo que vamos viendo es que los equipos de una misión se especializan por partes. El embajador tiene una función. El secretario del embajador tiene otra función. El secretario de la embajada tiene otra función. Y aquí hay todo un conjunto de equipos porque el embajador, al fin y al cabo, cuando se encuentre en el espacio donde actúa, se va a ver limitado por su propia posición. Todo lo que él hace está milimetrado. Cualquier gesto está calculadísimo y además manda un mensaje. Por lo tanto, tiene que ir con mucho cuidado con lo que hace. En cambio, es el equipo que envuelve la embajada, los que saben lenguas, los secretarios que mueven los papeles, el secretario personal del embajador, incluso sus pajes, los que se van a poder mover para hablar discretamente, conocer discretamente, imprimir lo que se tenga que imprimir. Y todo esto tiene, pues, le veo más un ámbito de estudio interesante a ese desarrollo estructural de lo que tiene que ser cada una de las misiones. Que también es una forma, digamos, de crear una división del trabajo y de, digamos, asignar, pues, tareas a cada uno. Bien, y ya la última pregunta antes de dejar paso a algunas preguntas del público que pudiesen surgir es, claro, hay veces en las que uno, esto comentándolo con María Luz también hace relativamente poco, María Luz González Mezquita, claro, hay veces en las que pierde la noción de que cuando uno habla, por ejemplo, del Tratado de Utrecht, claro, uno quizás tendería a pensar que es una serie de gran acuerdo entre numerosos reinos, pero que en realidad es una sucesión de tratados bilaterales, ¿cierto? Pequeños tratados bilaterales que van conformando lo que luego sí se conoce como Utrecht y demás. Entonces, en ese sentido, y ya para terminar, nos gustaría que comentaras un poco
que de alguna forma, mirándolo bien en general, ¿no? Tal como vos has hecho a lo largo de toda esta charla, ¿por qué es que los tratados bilaterales, ya desde mediados del 17, pero sobre todo comienzos del 18, comienzan a ser la principal herramienta que utilizan los diplomáticos? Si es que ven en los tratados bilaterales quizás una buena forma para resolver problemas, o si por el contrario el tratado bilateral es consecuencia de que no se llega a un gran acuerdo general entre las, vamos a decirlo, potencias continentales, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto un tratado bilateral es algo que surge porque se entiende que es beneficioso y hasta qué punto es una respuesta a algo que, por las lógicas beligerantes y redentismo y demás, no se puede concretar? Creo que el tratado bilateral tiene importancia en el sentido de que se convierte en una herramienta cuyo respeto es más fácil de controlar que ante un tratado multilateral, ¿no? Entonces, para asegurar esa fe de los tratados, ese respeto posterior a los tratados, es conveniente que un tratado sea bilateral, que incluya el reconocimiento de dos. Todas esas cláusulas van a ser todas válidas mientras cada una de ellas sea respetada. Y en el caso de que una de ellas no sea respetada, todo el tratado puede considerarse invalidado. Esto en un tratado multilateral es casi imposible de crear, ¿no? Esta fórmula de control. Entonces, la derivación propia de la diplomacia del momento lo que incluye es otro mecanismo extra. Los tratados bilaterales van a tener una clásica, muy clásica cláusula de invitación de terceros que se van a poder considerar inscritos en el mismo tratado, y de esa forma se va a salvar el conjunto aún haciéndolo extensible. Y esto es lo que se desarrolla muy bien a partir de 1716 y principalmente por la actividad de franceses e ingleses. Vamos a crear la cláusula de invitación a terceros y luego vamos a desarrollar con cada uno de estos terceros un tratado aparte en el que se reserva específicamente el respeto a aquel tratado precedente. Y así se va creando como una especie de, no sé, engranaje de tratados que se van concatenando sin ser un tratado multilateral. Porque el tratado multilateral plantea problemas de, digamos, de cumplimiento, de respeto. Y en cambio el tratado bilateral permite las cláusulas de garantía, las cláusulas de solidaridad y las cláusulas de reserva y de inclusión de terceros. Un poco la solución que se encuentra. Bien, muchas gracias, Nuria, por 1 hora 48 de respuestas a nuestras insistentes preguntas, pero había mucho y hay mucho, por supuesto nunca es suficiente, pero damos paso ahora a las preguntas de quienes nos están escuchando. Creo que Sabrina tiene una pregunta y luego, en fin, continuaremos con quien sea hasta dar por cerrado. Pero ante todo, gracias, Nuria, por dar respuesta el cuestionario inquisitorial a que has podido pasar. Por favor, Sabrina. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Quería agradecerlo a Nuria por la espléndida exposición y ponencia, que de verdad ha sido muy interesante y clarificadora, y a Mario y Alberto, que siempre son de verdad excepcionales en la gestión de sus charlas. La pregunta que yo quería hacer era, antes hemos hablado habéis hablado cuando ya no hay relaciones con Milán, con Bruselas y con Viena, van a la ciega, ¿no? La monarquía, el sistema de recolección de información va a la ciega. ¿Hay una manera en que la van a resolver esta o cuáles los otros canales que van a activar para recoger esta información, que son fundamentales, porque sin estas informaciones la guerra, las negociaciones no pueden salir, no puede salir bien, no puede salir de manera positiva? Gracias por la pregunta. Sí, en efecto, al encontrarse sin, digamos, los recursos habituales de información, en el momento del Ministerio de Alberoni se buscan distintas fórmulas para alcanzar una información que es necesaria y que parece difícil, ¿no?, de conseguir. Una de las fórmulas es
la simbiosis con otras redes diplomáticas. Es decir, buscar la fórmula de extraer información de diplomáticos que no son, digamos, enviados del rey de España, porque el rey de España no puede tener un representante en Milán, no puede tener un representante en Bruselas, no puede tener un representante en Viena. La red más inmediata a la que se le da ese uso es la red del duque de Parma, que resulta ser el padre de la reina de España, por lo tanto el acceso es muy fácil. La información de la red parmesana se va a transmitir también al Alberoni y de esa forma se va a tener algo de información sobre estos espacios que quedaban aparte. Y a partir del momento en el que resulta que desde el punto de vista del Alberoni la solución a los problemas de Felipe V vendrá de Pedro el Grande, zar de Rusia, la red parmesana es inútil, no tiene acceso a San Petersburgo y se tiene que acudir a otra red, digamos, en simbiosis, que va a ser la red de los jacobitas. Los partidarios de Jacobo Estuardo se encontraban muy presentes en todos los puertos del Báltico, también porque Jacobo Estuardo había estado buscando el apoyo de Pedro el Grande, el apoyo de Carlos XII, rey de Suecia, y por lo tanto los diplomáticos españoles van a tener una relación muy cordial y muy intensa con estos diplomáticos de la red de Jacobo Estuardo para conseguir la información que proceda de estos puntos, digamos, oscuros a los que ellos no llegan. Y ya finalmente Alberoni va a decidir mandar sus propios agentes, los agentes, digamos, del rey de España, un poco de incógnito, mediante distintos tipos de estratagemas, a Adrianópolis ante el sultán, a Berlín ante el rey de Prusia y a San Petersburgo ante el zar. Pero este es, digamos, ya el último gesto. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, podríamos cerrar con una última. Cuando estuvieron los profesores Luis Ribot y Antonio José Rodríguez Hernández, hablamos sobre esa cuestión distintiva de la UNED a la hora de dar docencia, ¿no? Es ese formato pues semipresencial, online. Bueno, ¿cuál es tu experiencia en ese tipo de clase y sobre todo cuáles son los desafíos? Ya sé que para cerrar una pregunta muy amplia, pero ¿cuáles son los desafíos a la hora de explicar cuestiones como, en general la historia moderna, pero por ejemplo la política exterior en la edad moderna? Los desafíos son varios. Es muy difícil, es muy distinto el sistema de una universidad a distancia como la UNED a un sistema de universidad presencial que era más el que yo conocía, porque mi trayectoria académica anterior había sido en universidades presenciales. Es verdad, y eso habla muy a favor de la UNED, que el tipo de estudiante que puede tener la UNED a veces cuenta con una motivación superior. Es decir, estamos hablando en muchos casos de personas que están cursando su grado en un momento en el que ya tienen una familia, un trabajo, una carrera profesional, y que esto es algo que hacen por puro gusto de aprender, ¿no? Y eso te da un determinado perfil de estudiantes que quieren saber mucho más que aquello que necesitan para, digámoslo así, aprobar un examen. Y esa motivación te puede dar pie a, explicar algunas cosas con algo más de detalle, dedicarle algo más de tiempo, poder ofrecer muchas más lecturas, digamos, optativas o, digamos, suplementarias, complementarias al curso. Porque en un marco, digamos, en un curso de universidad presencial convencional, lo que va a examen normalmente son tus clases, más alguna bibliografía de apoyo que haya sido esencial, y el estudiante va a estar tan abrumado con todas las asignaturas que está tomando a la vez que se va a limitar, a veces con mucho éxito, a estrictamente esto. En la universidad a distancia existen estudiantes que están tomando 2 asignaturas en un semestre, o quizás solo una. Y en estos casos
es verdad que cuentas con la posibilidad de ofrecer pues mucho más. Defines muy bien aquello que va a ser la evaluación para todos, aquello que son los conocimientos básicos y exigibles, y luego te da espacio para ofrecer más a aquellos que estén interesados, que lo pidan, ¿no? En el tiempo en el que estuvimos haciendo docencia online, también en las universidades presenciales, nos encontrábamos un poco agobiados por la situación. Para nosotros era un momento de tránsito, de tener que adaptarnos a la docencia online. Esto en una universidad que ya nace bajo, digamos, este estilo a distancia, no sucede. Por lo tanto, la experiencia es un reto, se tiene que adaptar todo, se tiene que proporcionar materiales, se tiene que identificar buenos materiales, darlos en su contexto, explicarlos bien, delimitar muy bien lo que va a examen, los conocimientos básicos, etcétera. Se tiene que atender a foros, se tiene que corregir luego una cantidad de exámenes que parecería una locura en una universidad presencial, pero todo esto se puede hacer a veces contando con ese apoyo y con lo que para el profesor también es una motivación extra, que es la motivación que se nota en los estudiantes. Okay. Pues bueno, yo creo que es un magnífico cierre. Mario, si te parece, lo dejamos aquí. Vale. Muchas gracias, ha sido un auténtico placer pasar ese rato con vosotros y poder contribuir a este ciclo tan interesante de charlas. Muchas gracias a ti, Nuria, por esta magistral 2 horas que hemos pasado esta mañana hablando sobre muchas cuestiones. Y la verdad que necesitábamos este aporte, ¿no?, también de investigadores jóvenes que han entrado recientemente al mundo de la academia. Así que te agradecemos mucho tu participación. Y bueno, solo recordar que esta sesión se está grabando, se va a subir posteriormente a la cuenta de Aldanrex, la cuenta de YouTube. Y nada, recordar que la siguiente sesión será ya el 9 de mayo, casi dentro de un mes, con las profesoras Susana Truchuelo y Mafalda Suárez de Acuña, una sesión conjunta, de nuevo presencial en la Universidad Autónoma a este mismo horario. Así que nada, nos despedimos agradeciendo a quien nos ha oído y de nuevo a Nuria por su agradable charla esta mañana. Gracias a vosotros, hasta luego. Hasta luego.